El 30 de noviembre de 1874 nace Winston Churchill. Churchill es uno de los personajes más asociados a la Segunda Guerra Mundial, donde tuvo un gran protagonismo, y por lo general ha pasado a la historia como un personaje en cierta medida heroico, porque fue el protagonista pues, de la lucha de la defensa británica contra la agresión nazi, por su famosa frase sangre, sudor y lágrimas, por su figura, su premio Nobel de Literatura en 1955, por su figura más o menos simpática, un gordo, rechoncho, sonriente. Pero Churchill es realmente uno de los personajes más estructuralmente reaccionarios que produjo el siglo pasado. Churchill era hijo de un aristócrata británico, descendiente del duque de Marlborough, el famoso protagonista de la canción Mambrú se fue a la guerra, y su madre era una millonaria estadounidense. Y él combinó allí las dos cosas, es decir, la defensa del imperialismo estadounidense y la defensa del imperialismo británico. Siendo un joven de 21 años, en 1895, Churchill le recomienda al presidente Cleveland, al presidente de los Estados Unidos, que intervenga en Cuba, porque los patriotas cubanos están a punto de ganar la guerra y eso va a generar otra república negra en el Caribe. Y Churchill es el que en 1947, en un discurso en Missouri, lanza la famosa frase de el telón de hierro o la cortina de hierro para justificar la Guerra Fría. Pero fundamentalmente Churchill se dedicó, como británico, como inglés que era, a defender los intereses del imperialismo británico. Y lo hizo desde muy temprano. Churchill, siendo muy joven, fue militar, participó en las guerras coloniales, en la India combatió a los afganos, después estuvo en África y participó en la guerra anglo-boer y estuvo también en el Sudán, donde al lado de Kitchener enfrentó a las tropas del Mahdi, es decir, estuvo asociado a toda esa política colonial. Luego se dedicó a la política, tuvo una pequeña pasantía por el Partido Liberal, por el Partido Laborista, pero por supuesto fue rápidamente de regreso al Partido Conservador y allí se mantuvo como uno de los líderes principales. Churchill tuvo un cargo importante en el gobierno en tiempos de la Revolución Rusa. Se declaró como uno de los adversarios más rotundos de la revolución bolchevique, enemigo de los bolcheviques, partidario de la intervención para aplastar la revolución. En 1920, cuando se produce el choque entre los rusos y los polacos, apoya a los polacos de derecha. Y en 1924, cuando en Inglaterra se produce la famosa huelga general, una enorme protesta sindical contra las condiciones de vida del pueblo trabajador en la Gran Bretaña, Churchill es de los que ordena reprimir abiertamente esa huelga y que incluso en un momento sugirió o planteó que había que ametrallar a los trabajadores. En los años que siguen, Churchill tiene unas relaciones excelentes con Mussolini. Él y su esposa eran asiduos visitantes de Mussolini, comían con él, cenaban con él, y Churchill declaró numerosas veces que Mussolini era el gobernante ideal. Para acabar el comunismo, para poner orden en Europa, ese era el modelo prácticamente a imitar. Con relación a Hitler tuvo una actitud un poco menos clara, porque a pesar de que le simpatizaba a Hitler profundamente, porque Hitler había brutalmente aplastado al comunismo y había impuesto el orden de la derecha, de la reacción, no le gustaba que Hitler estaba llevando a cabo una política ambiciosa en competencia con la hegemonía británica y eso llevó, por supuesto, al enfrentamiento. En la Segunda Guerra Mundial, Churchill se convierte entonces en el héroe fundamental de la resistencia británica y se convierte en uno de los personajes de esa idealización y embellecimiento de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial se ha presentado usualmente como la guerra buena o la guerra de los buenos contra los malos. Me refiero al lado capitalista, porque los soviéticos eran sospechosos de ser malos que se estaban haciendo pasar por buenos. Pero del lado capitalista estaban los buenos, que eran los ingleses y los franceses, y los estadounidenses, y del otro lado estaban los malos, que eran los italianos, los japoneses y por supuesto los alemanes. Y entonces los crímenes cometidos por los nazis, crímenes horrendos, se destacan, pero los crímenes cometidos por esta alianza generalmente se borran o se disminuyen. Los nazis eran evidentemente malos, nadie va a decir que eran buenos, bien malos eran. Pero los que no eran totalmente buenos o muy buenos eran justamente los que aquí pasaban o todavía pasan por buenos. Y ahí están una cantidad de hechos, ahí está el bombardeo de Dresden, que fue responsabilidad de Churchill, el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, que fue responsabilidad de los Estados Unidos, y luego las guerras que siguieron.
la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, las invasiones, los golpes de Estado, los crímenes cometidos por los Estados Unidos y por Inglaterra, y sobre todo por los Estados Unidos, a lo largo de estas últimas décadas, siempre con la complicidad inglesa, terminando pues con la situación actual de Irak, de Afganistán y las amenazas contra Irán. Ahora bien, Churchill mantuvo el poder hasta 1945 en la Gran Bretaña. En 1945, en las elecciones que se hicieron al terminar la guerra, fue derrotado, ganaron los laboristas de Attlee y Churchill pasó entonces a la oposición y hasta se retiró un poco para escribir sus memorias de guerra y escribir una historia de Inglaterra y finalmente conseguir el premio Nobel en 1955. Volvió al poder, de todas maneras, en 1951, y allí volvió a aplicar otra vez las políticas reaccionarias que eran de su predilección. En esos años, Churchill promovió la brutal violencia y la brutal matanza contra los nacionalistas kenianos, los famosos Mau Mau, que fueron calumniados de todas las maneras, acusándolos de caníbales, de monstruos horrorosos, para justificar los terribles crímenes que los ingleses cometieron contra ellos. Y en el año 1953, la Inglaterra de Churchill fue la promotora del golpe de Estado que en Irán se le dio al gobierno nacionalista y patriótico de Mohammad Mossadegh, que había nacionalizado el petróleo. Y allí, en alianza con los Estados Unidos, derrocaron a ese gobierno progresista. Churchill murió entonces finalmente y fue testigo, de alguna manera, de la forma como la hegemonía inglesa se había perdido definitivamente en el Medio Oriente y también en Europa, y cómo los Estados Unidos estaban reemplazándolo. De manera que su parte inglesa fue de alguna forma sometida a la parte estadounidense, que fue la que triunfó, pero él fue testigo de esa decadencia inglesa que parecía imposible a principios de siglo, cuando era un joven militar colonialista y cuando un poco más adelante fue ministro en Inglaterra.